Ya, esta es la segunda presentación que me pidieron de convulsión febril. Y como les decía, es el tipo de convulsión más frecuente en los niños. Es lo que ustedes más frecuente van a ver en el servicio de urgencia, el niño que llega convulsionando por fiebre. Son crisis que se asocian a temperaturas corporales mayores o iguales a 38 grados, en ausencia de infección del sistema nervioso central, de algún trastorno metabólico o algún desbalance hidroelectrolítico. O sea, no hay una causa, no hay una infección del sistema nervioso central que sea lo que produzca la convulsión febril. Y se produce generalmente entre los 6 meses y los 5 años. Hay una discusión en ese tema. La ILAE plantea que la convulsión febril puede ser incluso desde el mes de vida. La Academia Americana de Pediatría dice que puede ser desde los 6 meses. A mí me parece bastante más lógico los 6 meses y por eso fue que lo puse como 6 meses, porque antes de los 6 meses hay muchos trastornos genéticos como el síndrome de Dravet y la protocaderina 19, que son trastornos genéticos, que son canalopatías, que pueden producir convulsiones con la fiebre, pero que se producen antes, se producen a los 4 meses en general, y la evolución que tienen es muy mala. En general son epilepsias refractarias, de difícil manejo, ya no caen en este concepto de convulsión febril que uno tiene como pensado de que la gran mayoría de estos niños no va a evolucionar a una epilepsia. Por lo tanto, en general, uno como concepto debería pensar que una convulsión febril se produce entre los 6 meses y los 5 años de vida. Después de los 5 años, un paciente convulsiona con fiebre, uno tendría que sospechar o pensar que esto puede ser más una epilepsia que se gatilló por esta convulsión febril o por esta fiebre, más que una convulsión febril como cuadro de convulsión febril. Ahora, hay varios factores que tienen que ver con por qué se produce la convulsión febril. Un cerebro inmaduro, y por eso es que es en una determinada edad de la vida, entre los 6 meses y los 5 años, la presencia de fiebre y la predisposición genética. Estos pacientes tienen una predisposición desde el punto de vista genético para convulsionar, tienen un umbral convulsivante más bajo que los niños que no tienen convulsiones febriles. Y el pic de incidencia principalmente se produce entre el año y el año y medio, eso es lo más frecuente. El niño de 1 año, 2 meses, que llega convulsionando al servicio de urgencia. Ahora, del punto de vista de los factores genéticos, que era lo que les decía yo, 1/3 de estos niños con convulsiones febriles tienen historia familiar de convulsión febril. Ahora, cuando el paciente llega convulsionando a la urgencia, lo que habitualmente ocurre es que uno pregunta, ¿hay antecedentes de epilepsia o de convulsiones febriles en la familia? La gran mayoría de los padres va a decir que no, pero no porque ocultan la información, sino porque no la saben. En general, las convulsiones y la epilepsia es un tema que sigue siendo tabú en nuestra sociedad y por lo tanto no se conversa. No es así como que uno dice, no, yo tuve diabetes, yo tengo hipertensión en la familia. No, las convulsiones en general no se conversan. Y uno dice, bueno, pero de todas maneras sería bueno que preguntara en la familia, pregúntele a su mamá, pregúntele a la abuelita, pregúntele a alguien si es que hay antecedentes. Y habitualmente, en 1/3 de los pacientes, incluso a veces más, dicen, sabes que en realidad pregunté y sí, hay antecedentes de historia familiar de convulsiones en la familia, pero no se había conversado. El riesgo de convulsiones febriles con un hermano afectado es de 20%. O sea, si yo tengo un niño que tiene una convulsión febril y nace otro hermanito, tiene 20% de posibilidades de tener también convulsiones febriles. Y si uno de los padres tuvo convulsiones febriles cuando chico, tiene 33% de posibilidades de tener convulsiones febriles también. Hay una tasa de concordancia entre monocigotos, que es mayor que los dicigotos, que también muestra que tiene un factor genético importante. Hay muchos genes que están relacionados, ahí están todos nombrados, no es necesario que los vaya a decir ni que se los sepan. Y la forma de herencia es variable, puede ser autosómica dominante con penetrancia reducida, poligénica o de herencia multifactorial. Ahora, está demostrado que la fiebre alta es lo más importante para producir una convulsión febril, más que la velocidad del alza de la temperatura. En general, la fiebre de 39 es un factor de riesgo de que el niño vaya a convulsionar más que tenga 38, por ejemplo. Los que epilepsia tienen un umbral convulsivante más bajo,
las infecciones virales son la causa más frecuente de fiebre en el 80% de las convulsiones febriles, porque es la causa más frecuente de fiebre en los niños en general, y por lo tanto obviamente que va a ser la causa más frecuente de convulsiones. En algunos casos puede haber un aumento del riesgo en los pacientes que son vacunados, y sobre todo con la vacuna del año, con la DPT. Y los prematuros además podrían ser más susceptibles a tener convulsiones febriles, por todo lo que tiene que ver con el estrés pre y perinatal, y eso podría producir una mayor excitabilidad neuronal y menor umbral convulsivante. Ahora, del punto de vista epidemiológico, es una patología muy frecuente. El 2 a 5% de los niños entre 6 meses y 5 años pueden tener convulsiones febriles, y la mayoría son varones. Como la gran mayoría de las patologías neurológicas en los niños, es más frecuente en los hombres. El 10% de los padres de un niño con convulsiones han tenido convulsiones febriles, constituyen el 20 a 25% de los estatus convulsivos de los niños, que era lo que les mostraba cuando hablábamos de estatus convulsivo. En ese trabajo decía el 22% de los estatus son febriles. Bueno, es así. Un cuarto de los estatus convulsivos de los niños son por convulsiones febriles. Por lo tanto, si un niño llega convulsionando, hay que tener en consideración con fiebre que pudiera evolucionar a un estatus convulsivo. 30 a 40% tiende a recurrir, el 75% en el primer año y el 90% en el segundo año. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? La mayoría de las veces la convulsión febril se produce el primer día de fiebre, o a veces incluso el niño está un poco resfriado y la mamá no se dio cuenta que tenía fiebre, tuvo la convulsión, y cuando llegó al servicio de urgencia estaba con fiebre y la mamá no sabía que tenía fiebre. Eso es lo más frecuente. Ahora, si la convulsión ocurre después de los 3 días de la fiebre, puede ser una convulsión febril, pero también hay que pensar en otras causas, más en infecciones del sistema nervioso central, porque ¿por qué no convulsionó los primeros 3 días pensando que podría ser alguna complicación o algún otro cuadro secundario y que por eso convulsionó? La mayoría son con temperaturas con 39 grados Celsius, y se dividen en convulsiones febriles simples y complejas, siendo las más frecuentes las convulsiones febriles simples, el 80 al 85%. Ahora, ¿cuáles son las convulsiones febriles simples y complejas? ¿Y por qué es importante hacer la diferencia? La convulsión febril simple son aquellas que son tónico-clónicas generalizadas, que duran menos de 15 minutos y que no recurren en 24 horas, o sea, es una sola crisis de menos de 15 minutos, tónico-clónica generalizada. Tiene que tener las 3 características para poder hablar de una convulsión febril simple. Las convulsiones febriles complejas son aquellas que son focales, o que duran más de 15 minutos, o que son 2 o más en 24 horas. Cuando tiene una de ellas, ya se habla de compleja. O sea, si yo tengo una convulsión focal que me dura menos de 15 minutos y es única, eso ya es una convulsión febril compleja. Y obviamente no olvidar el estatus convulsivo febril, que son aquellas que duran más de 30 minutos. El diagnóstico a través de la anamnesis y el examen físico. ¿Cuándo realizar una PL en un niño con una convulsión febril? Generalmente hay que tener cuidado en los niños entre los 6 meses, bueno, antes de los 6 meses de frente uno tiene que pensar que eso no es una convulsión febril. Por lo tanto, si llega un niño con convulsiones que tiene 4 meses y está con fiebre, yo tengo que pensar y mal pensar que esto es una infección del sistema nervioso central, y por lo tanto tengo que trazar la punción lumbar, probablemente si es que no tiene signos de hipertensión endocraniana, tengo que hacer la punción lumbar, tengo que buscar causas de infección del sistema nervioso central, ¿ya? Antes de los 6 meses, sí o sí. Entre los 6 meses y el año va a depender en realidad de cómo se ve el niño. El niño llega convulsionando, pasa el periodo posictal, pero si uno ve que este periodo posictal está prolongado, o hay un compromiso de conciencia, o hay signos de focalización, el niño no se ve bien, también debería uno realizar una punción lumbar, sobre todo considerando que en los menores de 1 año los signos meningios pueden ser dudosos y difíciles de lograr en el examen físico. Ojo en el caso de que el paciente haya usado antibióticos, previamente, porque podría estar enmascarando alguna infección del sistema nervioso central. Y considerarlo, lo que les decía, a los niños entre el año y medio por los signos meningios sutiles. Importante la historia. ¿Cuál es la relación entre la fiebre y la convulsión?
cómo son las características de las fiebres, una fiebre que es permanente, que tiene alzas en la mañana, alzas en la tarde, cómo son la semiología de las crisis, describir. Insisto, no necesito que me pongan que es una convulsión tónico-clónica generalizada, es preferible que digan el paciente tuvo desviación de la mirada hacia arriba, puso la boca rígida, se puso morado, después hizo esto y esto. Para nosotros es mucho más útil a que pongan tónico-clónica generalizada. La duración del compromiso posictal también es importante. La historia previa de crisis, este paciente ha tenido crisis antes, no ha tenido, fueron crisis con fiebre, fueron crisis sin fiebre, le habían puesto alguna vacuna, estaba usando antibióticos, tiene antecedentes familiares de convulsiones, todo eso hay que consultarlo en la urgencia. Ahora, ¿cuál es el pronóstico? En general, los niños con convulsiones febriles complejas tienen mayor riesgo de tener epilepsia posterior. Por eso es importante hacer la división entre convulsión febril simple y compleja. La convulsión febril simple, esa convulsión no va a llegar al neurólogo, esa convulsión la van a manejar ustedes. Van a tener que ustedes calmar a los papás, explicarles de qué se trata, y no es necesario hacer ningún tipo de exámenes, ni de estudio, ni de electro, ni de nada. Son las convulsiones febriles complejas las que sí nos van a tener que derivar. Y 30-40% de los niños con convulsiones febriles tienen riesgo de recurrencia, y esas principalmente son las convulsiones febriles complejas. Ahora, ¿cuáles son los diagnósticos diferenciales de los pacientes que tienen convulsiones febriles? Las infecciones, lo más importante. Infección del sistema nervioso central, meningitis, encefalitis, ver si hay compromiso de conciencia, ratas petequiales, signos meningios. Los calofríos. El paciente tiene fiebre y hace un calofrío que hace como un tiritón, pero no hay compromiso de conciencia, el paciente se ve bien, el paciente está conectado, ocurre, la mamá piensa que el niño convulsionó y lo lleva a la urgencia y no es una convulsión, es un calofrío. Hay otros tipos de cuadros epilépticos mucho más severos, que son las convulsiones febriles o epilepsias generalizadas, que son las GEF Plus, que tienen varios fenotipos y se producen por alteraciones de algunos canales, principalmente canales de sodio, y que pueden producir una evolución de una epilepsia refractaria. Y también están el NORS y el FIRES, que son cuadros que tienen nombres extraños, pero en realidad no son tan extraños. De hecho, hay un paciente que es de Williams, si no me equivoco, o de Porvenir, no me acuerdo. El Cristóbal Oyarzo, que es un paciente que hizo un FIRES, que hizo una infección febril, y posteriormente a las 24 horas, creo que fue a los 2-3 días, hizo un estatus epiléptico refractario, que no respondió a tratamiento por varios días y que quedó con un daño neurológico permanente. Entonces también hay que tener en consideración estos cuadros que, a pesar de que tienen nombres raros, no son tan raros. Siento que hay un micrófono abierto. Evaluación diagnóstica, de acuerdo al examen físico y la historia clínica, bueno, va a depender. Si el paciente ustedes ven que está con fiebre, tienen que buscar la causa de la fiebre. Hemograma, PCR, no olvidar la PCR para COVID en esta época, examen de orina en los niños más pequeños, evaluar hidratación, antecedentes si es que hay vómitos, diarrea, mala ingesta de líquidos. Va a depender los exámenes en realidad de la condición clínica que tenga el paciente al ingresar al servicio de urgencia. Y la punción lumbar también dependiendo del estado de conciencia. Ahora, el electroencefalograma, lo que yo les decía, no da información adicional a si el niño va a tener o no recurrencia. En general, por definición, en los pacientes que tienen convulsiones febriles, el electroencefalograma va a salir normal, no nos va a aportar absolutamente nada. ¿En qué pacientes sí tendríamos que considerar hacer un electroencefalograma? En pacientes con convulsiones febriles que hayan tenido convulsiones afebriles, o que tengan recurrencia de crisis febriles y que además tengan retraso del desarrollo psicomotor o alguna alteración al examen neurológico, o en las convulsiones febriles complejas. En el caso de las convulsiones febriles simples, no se hace electroencefalograma, no va a cambiar en nada el manejo, no van a cambiar las indicaciones y el electro va a salir normal. Y neuroimágenes solamente en aquellos pacientes en que uno cuente déficits motores focales o persistentes, si no, tampoco se realiza. Entonces, las complicaciones en general, primero, el impacto que produce ver un niño convulsionar, incluso para el personal de salud, es un estrés, ¿ya? Las madres y los padres, cuando llegan al servicio de urgencia con el niño convulsionando, la verdad es que vienen con mucho temor. Hay que tratar de entender un poco, porque en realidad los padres piensan, y cuando uno ve a un niño convulsionar y no sabe, piensa que el niño se le va a morir en ese momento o va a quedar con un daño neurológico permanente. Por eso es sumamente importante lo que tiene que ver con la educación a la familia y explicarle que esto es una convulsión febril,
que esto no es una epilepsia, que el niño no va a quedar con un daño neurológico, y que el riesgo de epilepsia futuro es de un 1% y está dada principalmente por las convulsiones febriles complejas. En general, las convulsiones febriles simples casi no tienen riesgo de tener una epilepsia versus la población general. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que pudiera tener una epilepsia a largo plazo? Que haya tenido una breve duración de la fiebre, menos de 1 hora antes de que convulsione, que el inicio de las convulsiones febriles sea antes del año o después de los 3 años, o sea, no en la edad peak, que es el año y medio, que sean muchos episodios de convulsiones febriles, que tenga alguna anormalidad del neurodesarrollo subyacente, que tenga algún, no sé, que tenga síndrome de Down, que tenga alguna alteración genética, que tenga algún retraso del desarrollo, podría hacer pensar que podría evolucionar más adelante a una epilepsia, que tenga historia de epilepsia en la familia, y que en el electro aparezca actividad epileptiforme, que no tendría por qué aparecer en las convulsiones febriles. Ahora, el tratamiento, manejo agudo, manejo de la fiebre. En general, de hecho, uno les dice a los padres, cuando ya tuvo una convulsión, si vuelve a tener fiebre, coloque inmediatamente algo para la fiebre, no espere a que tenga 39 para colocar algo para la fiebre. Si no le puede bajar la fiebre en la casa con medidas físicas, con antipiréticos, llévelo a un servicio de urgencia, dígale que su hijo tiene convulsiones febriles y que le ayuden a bajar la fiebre, porque a veces los padres no saben cómo bajar la temperatura, y si uno hace un buen manejo de la fiebre, puede evitar que vuelva a convulsionar. Tratar de reconocer el foco desencadenante. Mientras no sepamos por qué está haciendo fiebre, no podemos controlar la temperatura y por lo tanto existe más riesgo de que siga convulsionando. Evitar el uso de los antihistamínicos y las xantinas porque bajan el umbral antiepiléptico. Prevenir obviamente la deshidratación, la estabilización de emergencia en el caso de que el niño llegue convulsionando, el ABC, lo mismo. Y el tratamiento de la crisis convulsiva con benzodiazepina. Volvemos a lo mismo, evitar las crisis prolongadas, evitar el estatus epiléptico, el estatus convulsivo febril, ¿ya? Lo mismo que con el estatus, hay muchos protocolos. Acá puse uno de la Universidad de Chile. Ustedes pueden usar el que ustedes quieran, pero en general lo que se hace es que siga el paciente convulsionando. Si el paciente llega en periodo posictal, se evalúan signos vitales, se hace un hemoglucotest, se evalúa estado de conciencia. Si el paciente está estable, con un foco clínico claro, se da de alta con tratamiento específico. Si el paciente está estable pero no hay foco, se buscan exámenes para ver si hay alguna causa. Si están normales, alta con tratamiento. Si están anormales, evaluar hospitalización o control en urgencia según la condición. Si el paciente está inestable, no hay mala respuesta o es una convulsión febril compleja, que dijimos que puede ser focal de más de 15 minutos o más de 2 en 24 horas, la idea es estabilizar, hospitalizar en UCI o por lo menos hospitalizar, estudio completo, escáner en los casos que uno considera necesario, descartar foco meningio si es que uno ve que la evolución no es la mejor. En el caso que el paciente llegue convulsionando, lo mismo, el ABC, el oxígeno, hemoglucotest, control de temperatura, si cede o no cede. Si no cede, bueno, o ingresa convulsionando, manejo con benzodiazepina, como lo habíamos hecho en el estatus epiléptico, en el estatus convulsivo, evaluar después de 5 minutos para la segunda dosis de benzodiazepina, se puede usar la misma dosis o se puede cambiar y usar, ustedes decían cuál quieran usar, pero lo importante es que la tengan a mano. O sea, lo ideal es que si el paciente llega convulsionando, se coloca la benzodiazepina y uno le dice inmediatamente a la enfermera, deja preparada otra por si acaso. Y la dejas lista, en caso de que vean que no hay respuesta, se administra inmediatamente la otra. Y si tú estás viendo que no está viendo respuesta, vas preparando inmediatamente, te vas anticipando a lo que pudiera suceder. No esperes cuando ya llevas el tiempo que no ha respondido, recién indicar el otro medicamento, porque estás perdiendo tiempo. En estos casos lo que ellos usan es fenitoína, y después, si no se usan, bomba de midazolam. Acá, insisto, el manejo puede ser el mismo manejo del estatus epiléptico que mostré en la presentación anterior. Va a depender del protocolo que ustedes tengan. Para el tratamiento a largo plazo, en realidad va a depender primero de la presencia o la ausencia de factores de riesgo de recurrencia. En algunos casos se plantea la profilaxis intermitente con benzodiazepinas en las convulsiones febriles complejas. En las convulsiones febriles simples solamente es educación a los padres, tranquilizarlos, manejo de la temperatura y nada más. En los pacientes con convulsiones febriles complejas es controversial. Algunos plantean el uso, como les decía, de
benzodiazepinas en forma intermitente, en que le dejan una benzodiazepina, por ejemplo, diazepam rectal, 0,5 miligramos por kilo por vía rectal cada 12 horas mientras esté con fiebre, pero la verdad es que a largo plazo no produce una disminución clara de la recurrencia, ni tampoco una disminución del riesgo de epilepsia. Por lo tanto, lo que uno tiene que tratar principalmente es que evitar las crisis prolongadas, que son las que van a producir más riesgo. La duración del tratamiento, si es que uno plantea las profilaxis intermitentes, son 2 años. La terapia continua no está recomendada, no se usa fenobarbital, no se usa fenitoína, no se usa ácido valproico en forma permanente en las convulsiones febriles. En el único caso en que se podría llegar a usar es, por ejemplo, en una familia que vive en Cameron, que no tiene ningún acceso para llegar y que tampoco del punto de vista de educación es capaz de entender el uso del manejo intermitente de benzodiazepina, uno podría dejar, por ejemplo, algún fármaco antipiléptico, pero por una cosa social, no como algo estipulado ni mantenido. Este es un niño con una convulsión, así va a llegar y por lo tanto los papás van a estar muy asustados cuando vean a este niño convulsionando. Está al principio en una muy buena posición, está en decúbito lateral, ahí, bueno, después el papá lo movió, pero lo ideal es dejarlo como lo tenían, en decúbito lateral, con algún pañito o algo, tratar de evitar de que, ¿cómo se llama?, no vaya a aspirar el vómito. Lo ideal es tratar no colocar nada en la boca, eso no es correcto, ni colocar ni paños, ni la mano, ni los dedos, solamente de lado, cómodo, que no se vaya a golpear en ninguna parte. Y en ese caso, por ejemplo, si es con fiebre, lo que podría hacer el padre, mientras llaman al servicio de urgencia, mientras llaman al SAPO para que los vengan a buscar, puede estar colocando, por ejemplo, un supositorio de alguna benzodiazepina para poder, un supositorio de antipiréticos para poder ir avanzando antes de llegar al servicio de urgencia. Hay un estudio que se los quiero mostrar, pero en realidad es importante porque es un estudio que es de muchos años, desde el 2012, ya lleva 9 años, el FEPSTAT, que es un estudio del estatus convulsivo febril, y que ellos quisieron evaluar si efectivamente los estatus convulsivos febriles tenían alguna repercusión, podían hacer epilepsia, podían hacer compromisos de esclerosis hipocampales, que estaba demostrado en pacientes con estatus convulsivos febriles, cuando uno veía a los pacientes adultos que tenían epilepsias del lóbulo temporal o que tenían esclerosis hipocampales, veían que tenían el antecedente de estatus convulsivo. Entonces hicieron un estudio prospectivo en que tomaron 200 niños entre 1 mes y 5 años, acá lo hicieron a través de la recesión de la ILAE, así que metieron a los niños desde 1 mes, con crisis febriles de más de 30 minutos, y lo que hicieron fueron que los compararon con otros 100 niños con convulsiones febriles simples, que no evolucionaron a estatus, y le hicieron electroresonancia a las 72 horas, estudios virológicos para virus herpes a las 72 horas, test neuropsicológicos al mes, y después se repitió resonancia, electro, test neuropsicológico al año, a los 5 y a los 10 años, para ver en los pacientes que desarrollaban epilepsia. Y evaluaron desarrollo de esclerosis hipocampal, epilepsias de lóbulos temporales, déficit neuropsicológico, principalmente evaluando memoria, pensando en el hipocampo, en los pacientes con o sin esclerosis hipocampal. Y lo que vieron es que estos pacientes tenían un promedio de duración de crisis de estatus convulsivo febril de 70 minutos. El 41% duraba entre 30 y 59 minutos y el 59% duraba más de 60 minutos. Eso quiere decir que el estatus convulsivo febril, por convulsión febril, en general no se da en forma espontánea. Es importante tener en consideración eso. Es continuo en el 57% e intermitente en el 43%. La focalidad, mucho mayor el 77%, y eso es porque las convulsiones febriles complejas tienen más riesgo de hacer estatus convulsivo que las convulsiones febriles simples. Y más del 85% no se dieron en forma espontánea y requirieron benzodiazepinas, que era lo que estábamos conversando también en el estatus epiléptico. En cuanto a las anormalidades en la resonancia, en estos pacientes que hacían estatus epiléptico, vieron que era normal en el 67%, pero vieron que en el 33%, que eran solamente pacientes con convulsiones febriles complejas, tenían alteraciones. ¿Y dónde estaban las alteraciones? En el hipocampo. Por un aumento de señal en algunos casos, por malrotación del hipocampo. En general, todas estas alteraciones se producían solamente en las convulsiones febriles complejas. Encontraron también anormalidades extrahipocampales, pero esas se veían exactamente igual las convulsiones febriles simples, por lo tanto no tenía ninguna importancia y probablemente era un hallazgo que se podía encontrar en cualquier persona sin necesidad de tener relación con el estatus convulsivo febril. Del punto de vista de los electroencefalogramas, vieron que estos pacientes con estatus convulsivo
era normal el 55% y anormal el 45%, y principalmente con lentitudes o atenuaciones focales o actividad epileptiforme focal en el área temporal. Acá se ve una lentitud y acá se ve la atenuación. Y del punto de vista cognitivo, lo que vieron es que estos pacientes con convulsiones febriles complejas, lo que presentaban eran posibles alteraciones del lenguaje receptivo y podían tener también retrasos motores. Por lo tanto, las convulsiones febriles complejas que evolucionaban a estatus convulsivos febriles podían tener a largo plazo algún compromiso neurocognitivo. Lo mismo que tener alteraciones desde el punto de vista de la memoria. Empezó ayer. Hay alguien que tiene el micrófono prendido. Sí. Ya atendía, entonces. Sí. Juan, por favor, cierra el micrófono. Una vez que tome el examen, que le mande los... ¿Quién lo volvió? No, yo no he llegado a ver esta altura, que le mande los dolor. Juan, ¿tiene abierto el micrófono? Yo solo vamos a ver Sí. la voz. Alguien con los urocultivos que por favor apague el micrófono. Gracias. Ahora, el punto de vista del manejo de emergencia de los pacientes con estatus epiléptico. De los 200 niños, 179 niños recibieron al menos un fármaco antiepiléptico y más de un fármaco antiepiléptico en 140 niños. Y la media de tiempo entre el inicio de crisis y la administración del primer fármaco fue de 30 minutos. Es decir, hay un retraso importante en el inicio del manejo del estatus epiléptico. Y yo creo que eso no solamente nos ocurre a ellos, nos ocurre a todos. En general, partimos tarde con el manejo de los fármacos antiepilépticos. Esperamos el tiempo en la urgencia para ver si el niño se le pasa o no se le pasa la crisis. Y lo más importante es que si el paciente llega convulsionando, yo vuelvo a insistir porque de verdad que es lo más importante para el manejo y lo que va a hacer que no tengan tantos estatus convulsivos, es que apenas el niño llegue convulsionando, ustedes asuman que el niño va a estatus y por lo tanto tienen que darle una benzodiazepina. El promedio de duración de las crisis en estos pacientes fue de 81 minutos, en los que recibieron antes del ingreso el medicamento, y 95 minutos en los que no lo recibieron. Y la media de tiempo desde la primera dosis de fármaco antiepiléptico hasta que cesó la crisis fueron 38 minutos. Y otra cosa importante, la dosis inicial de benzodiazepina fue subóptima en el 20% de los pacientes. O sea, 20% de los pacientes recibió una dosis inadecuada o más baja que la que debía recibir de benzodiazepina, y con eso también retardamos el control de las crisis. Y el 48% requirió apoyo ventilatorio, que probablemente fue porque recibieron varias dosis de benzodiazepina, más el fenadal, etcétera, hicieron una depresión respiratoria. Y lo más importante que se vio en este trabajo fue que la reducción del tiempo desde el inicio de la crisis a la administración del fármaco antiepiléptico se relaciona en forma significativa con el acortamiento de la duración de la crisis. O sea, mientras menos me demore yo entre que parte la crisis y le doy el fármaco antiepiléptico, mejor va a ser la respuesta al tratamiento y más corta va a ser la crisis. Por lo tanto, no hay que olvidar que las convulsiones febriles son el tipo de convulsiones más frecuentes en los niños. Es un importante motivo de consulta en las urgencias, es algo que les va a llegar sí o sí. La mayoría, cierto, son convulsiones febriles simples y generalmente son benignas, pero es importante tratar de identificar cuáles son las convulsiones febriles complejas, por la derivación, porque tienen mayor riesgo de epilepsia, porque son los pacientes que van a tener que estar más atentos. Y por eso, como la gran mayoría de las patologías en neurología, la anamnesis y la historia es sumamente importante. Hay que preguntarle los detalles a los papás, a pesar de que los papás están muy nerviosos, tratar de preguntar las características y observar si el paciente llega convulsionando, si hay alguna característica que nos orienta a una convulsión febril compleja, focalidad, duración, que se repita el episodio. Y lo más importante, evitar las crisis prolongadas con un adecuado manejo en la urgencia para no retardar la administración del fármaco antiepiléptico y no terminar en un estatus epiléptico convulsivo. Eso sería. ¿Preguntas? No sé si tienen alguna pregunta o quedó todo súper claro. Así, quedó todo claro, Javier. Sí.
Muy interesante, doctora. Dos temas que son muy importantes, como usted señalaba. Sí. Agradecemos la presentación. Van a tener los alumnos del curso la posibilidad de volver a revisarla. Esta presentación está siendo grabada y va a ser subida a la plataforma del curso. La próxima semana continuaremos con el curso. Se presentarán dos temas. Pasaremos a las urgencias de urología. El doctor Alexia Agudo nos va a presentar dos temas: el manejo del testículo agudo en urgencia y el manejo de la hematuria en urgencia. Están todos cordialmente invitados al próximo jueves. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, nuevamente. ¿De qué? Sabemos que estaba fuera de la región y que estuvo haciendo un esfuerzo. Sí, pero no hay problema. Ahora con Zoom todo se puede. Sí, así que muchas gracias. No, Muy bien. Adiós. Chao. Chao.